Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en breve vamos a dar inicio. Vamos a esperar que sigan ingresando. Hola Adrián, hola Alejandro, hola Andrés, ¿cómo andan? Vamos a estar también poniendo micrófono más adelante para algunas preguntas que quieran realizarse. Eh, Así que bueno, en un ratito ya vamos a comenzar. Hola Alberto, un gusto. Hola Guido, buenas Santiago, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Ignacio. Así que en breve vamos a estar iniciando. Le damos un minutito más y arrancamos. Bueno, vamos a dar comienzo. Un placer tenerlos acá. Para el que no me conoce, mi nombre es Leo Fernández. Yo soy el fundador y CEO de Blocky. Y vamos a estar hablando de la nueva resolución general 1058 y 1060, que deviene de las PCAB en Argentina. Las PCAB son proveedores de servicios de activos virtuales. Y también vamos a dar espacio a la resolución que hay en Latinoamérica. Les paso a contar un poquito sobre Blocky. Nosotros aproximadamente hace 3 años que estamos desarrollando en conjunto. Hoy los speakers que van a ver son todos grupo interno. Los que estamos en esta industria sabemos la complejidad que tiene armar esta industria. Así que bueno, en estos 3 años estuvimos desarrollando nuestras pruebas de concepto para los servicios, armando comunidad. Estuvimos viajando también en Latinoamérica. Tenemos hoy embajadores en Colombia, en Ecuador. Estuvimos viajando también a El Salvador. Tuvimos la suerte de estar sentados con los activos virtuales de allá. Así que era muchísimo desarrollo. Blocky hoy tiene el área de consultoría legal, el área de asesoramiento para lo que es protocolos y proyectos, y también desarrollamos un área que se llama blockchain para empresas. Así que esos son nuestros 3 pilares fundamentales. Y creamos una Legal Tech. Como mismo dice ahí, nosotros somos innovación tecnológica con respaldo jurídico y estratégico. Por eso hoy estamos acá abriendo esto que es muy importante para todos nosotros, como la CNB hoy nos está dando este espacio en Argentina y poder desarrollar en conjunto. Así que le voy a presentar a los speakers. Vamos a estar hablando con el fundador Lautaro Barea, que es nuestro legal manager. También va a estar Mailén Pereira, que también es fundadora, está en el área de desarrollo y en la parte operativa. Hace un año se nos acercó Lucas Núñez, que Lucas es un senior en lo que hace y también, bueno, el embajador de Polygon. Tenemos a Bernardino, que Bernardino también está hace 3 años con nosotros, del día 1, apoyándonos. Y Andrés Delgado, que también es del estudio Barea. Así que no me quiero olvidar de Martín Marchesi, que es nuestro developer y está en el área de soporte. Y también a Juan Vieira, que está en el área del marketing y diseño. Y también tenemos consultores externos. Así que bueno, tenemos un equipo disciplinado y queremos abrirnos a poder tener esta información valiosa entre todos. Tenemos una audiencia que por lo que estoy viendo sabe mucho de esto, así que bueno, agradecerle también a ustedes por estar. Vamos a estar hablando de lo que es tokenización y PCAB, de la resolución general 1058, de la resolución general 1060, de la legislación comparada. Después vamos a estar hablando un poquito de los servicios de blockchain para empresas que nos pueden ayudar a los proveedores de servicio. Una propuesta que tenemos desde nuestra Legal Tech y vamos a brindar un espacio de preguntas. Así que bueno, le vamos a dar espacio a Mai. ¿Cómo estás, Mai? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien, Leo? Perfecto. Bueno, me alegro, muchas gracias antes que nada. Me adhiero a lo que dijo Leo, les agradezco mucho a todos el tiempo que se tomaron por haber estado acá. Así que bueno, no demoro más el comienzo. Vamos primero a repasar brevemente el concepto de tokenización. Por supuesto, podemos asumir que muchos de los que estamos ya sabemos de qué se trata, pero
digamos, o definamos y consensuemos que tokenizar es el proceso mediante el cual creamos una representación digital de un activo o de un derecho, ¿sí? Ese activo o ese derecho puede ser una acción, un bono, los derechos de un modelo de negocio, los derechos de una cuota parte, puede haber, digamos, infinitos activos o derechos del mundo real, también conocidos como real world asset, que pueden ser tokenizados. En el caso que acá nos concierne, obviamente, tokenizados a través de tecnología blockchain, ¿sí? Pero fundamentalmente lo que tenemos que tener en claro es que esta tokenización, este activo, esta representación digital, nos va a permitir representar un valor o un derecho, ¿sí? Un activo o un derecho. Y este token tiene algunas características puntuales, como ser fraccionable, ser trazable, ser transparente, ser más seguro, por ende ser más accesible también. Sí que son todas, digamos, beneficios y características que provienen de la naturaleza de la tecnología blockchain puntualmente, ¿sí? Ahora bien, si tenemos que definir qué es un PCAB, sabemos que es un proveedor de servicios de activos virtuales, ¿sí? Son empresas o plataformas que ofrecen algún servicio vinculado o relacionado con criptomonedas o con activos digitales, ¿sí? ¿Qué tipo de actividades? En esto también se basó la CNB en las regulaciones que vamos a ver en profundidad hoy para determinar categorías de PCAB, pero esa parte se la voy a dejar a los letrados que van a hablar después. Por ahora, el concepto dice que es PCAB toda aquella empresa o plataforma que provea algún tipo de servicio que se trate de la custodia de criptoactivos, ¿sí? Es decir, guardar tokens o criptos, también conocido como holdear, la compra, la venta o el intercambio, ¿sí? De criptoactivos, también conocido como swap, servicios de billeteras digitales o de wallets, por supuesto, y toda aquella empresa que emita y comercialice, es decir, ponga en el mercado un token o estas representaciones digitales que hablábamos. Ahora, como antecedentes normativos, o sea, en este breve recorrido que tiene nuestro país tratando de regular este sector de la industria, tenemos 3 antecedentes pequeñitos, los voy a resumir un poco a modo de intro para darle paso a los abogados que van a hablar de las 2 regulaciones más fuertes que tenemos. Pero lo cierto es que arrancamos con la ley 27739, ¿sí? Del 15 de marzo del año pasado, donde oficialmente se crea un registro de PCAB, de proveedores de servicios de activos virtuales, y se designa a la Comisión Nacional de Valores como la autoridad de aplicación, es decir, como el organismo de contralor. Esto define, digamos, algo importante, que es que este sector de la industria se lo va a incluir, ¿sí?, al marco de los mercados de capitales, ¿sí? Entonces es la primera certeza que nos da esta normativa, y es que estos activos van a ser parte del mercado de capitales. Y el hecho de que la CNB sea el organismo de aplicación implica que va a ser quien supervise, fiscalice, inspeccione, inclusive sancione a estos proveedores. Como sabemos, ya lo hace con otros actores del sistema financiero, ¿sí? Esto es lo que nos deja la ley 27739. Después ya la CNB empieza un poco con lo que es la regulación un poco más específica, con la RG 994, la 994 del año pasado también, donde define que cualquier persona física o jurídica, ya sea nacional o extranjera, que opere como PCAB, se debe inscribir en el registro y que debe hacerlo, por supuesto, antes de iniciar actividades, ¿sí? Solamente la normativa la regulación nos trae una excepción nada más, que son aquellas empresas que no tengan un volumen de transacciones o de operaciones mensual por encima de $43.000 aproximadamente, podemos decir. En realidad la regulación habla de uvas, después la CNB cambió un poco el criterio y prefieren no utilizar la terminología de unidades de valor, de uvas, por cuestiones de confusión que se generan asociadas al concepto desde siempre. Entonces,
determinó un valor exacto en dólares, pero hoy podemos estimar que ronda los $43.000. Ellos son las únicas empresas que van a quedar exceptuadas de registrarse, ¿sí? Como PCAB. Ahora bien, los que sí se registren, automáticamente deben empezar a exponer en sus plataformas digitales, en sus sitios web, Instagram o cualquier medio digital por medio del cual ofrezcan sus servicios, deben exponer este número de registro, que no implica necesariamente que la CNB les haya otorgado una licencia ni que supervise su actividad de forma minuciosa, pero sí lo deben tener expuesto. Y después, obviamente, la CNB le va a pedir a esos PCAB un montón de datos, toda una serie de datos específicos, precisos sobre su actividad y su operatoria en el país, la cual pretenden llevar a cabo, y justamente todas estas plataformas van a hacer muchísima hincapié en todo lo que tiene que ver con la publicidad que hace la empresa sobre estos tokens o sus servicios, ¿sí? Específicamente. Y por último, lo que nos deja también esta normativa es que aquellas empresas que ya estaban operando de esta forma antes de la creación del registro tienen un plazo de 45 días para adaptarse y, digamos, adecuarse a la regulación 994, ¿sí? Por último, pasamos a la última regulación que tenemos antes de la 1058 y la 1060, que son las que hoy nos conciernen, donde acá ya sí se determinan una serie de principios mucho más como fundamentales o rectores, ¿sí? De la regulación que se pretende desarrollar, que tienen que ver, obviamente, con, perdón, acá me preguntan, son mensuales los $43.000, perdón, no sé si no lo dije, son mensuales. Estos principios que determinó la RG 1025 son protección del usuario, obviamente, con un enfoque en derechos del consumidor, ¿sí? Seguridad de la información y protección de datos personales, obviamente, eficiencia y seguridad operacional en todas las transacciones que tenga la empresa, normas prudenciales tendientes tanto a la estabilidad de la empresa como a la transparencia, ¿sí? De la publicidad y de lo que ofrecen, un gobierno corporativo sólido, ¿sí? También con un enfoque en la minimización de riesgos, ¿sí? La protección del ahorro público y, por último y no menos importante, obviamente, la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en concordancia con la UIF, ¿sí? Así que esto es lo que tenemos hasta hoy, digamos, como antecedentes normativos de lo que pretende ser un esquema de regulación que empieza a desarrollar la Argentina. Habrá que ver ahora, obviamente, cómo se desarrolla el sector y la industria con estas nuevas reglas del juego, de alguna forma, y lo más específico y lo más contundente, obviamente, viene ahora con las dos regulaciones que van a desarrollar tanto el doctor Barea como el doctor Delgado. Por mi parte, ahí estamos. Vale, muchas gracias. Bueno, pasamos, como dijo Maylén, a la 1058. Sirvieron muy bien esta línea de antecedentes que bien explicaba, justamente para tener en cuenta cómo se fue generando esta resolución general de la Comisión Nacional de Valores hasta llegar a la resolución general número 1058. Para poder adentrarnos en la 1058 hay que entender el contexto, hay que situarnos y colocarnos en un contexto tanto político como social, digamos, dentro de la República Argentina. Argentina es uno de los mayores países que tienen adopción cripto a nivel mundial, ¿sí? En Latinoamérica debe ser el primero o el segundo, detrás de Brasil. En realidad depende más que nada de cómo se tome, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un promedio de personas tanto en Brasil como en Argentina, pero a grandes rasgos Argentina, como decía, es uno de los países con mayor adopción. A la misma vez, Gafi desde el 2017 en adelante comenzó el Grupo de Acción Financiera Internacional, comenzó a dar ciertas recomendaciones a los países integrantes del Gafi para que puedan llegar a implementar cierta regulación en materia de criptoactividad.
Esto produjo que varios países a nivel mundial comiencen con alguna estructuración jurídica, pero sin ahondar demasiado en regulación específica. ¿Por qué? Porque todavía no se tenía en cuenta o no se sabía la manera de regular. Siempre se dice que lo práctico o los hechos van mucho más rápido que el derecho, justamente porque primero hay que dejar que un poco transcurra estos hechos para después empezar a regular. El problema es que, bueno, estaba generando también una crisis en el sistema financiero tradicional. Entonces, Gafi lo que hace con los países es decirles, bueno, ustedes están teniendo mucha adopción en esto. Argentina, sobre todo en el gobierno anterior, ahora ya no tenemos más cepo, pero con el cepo de $200, la mayoría de los argentinos que estaban en el ámbito cripto y la mayor adopción se dio justamente por la posibilidad de comprar el equivalente en dólares en una stablecoin como era USDT. Entonces, todo esto, todo este cúmulo de cosas y este contexto que estoy explicando, sirve para entender por qué finalmente caemos en la 1058. Gafi lo que le dice a Argentina es, bien, yo ya te di las recomendaciones y todo lo necesario para que vos cumplimentes esto. Como decía Maylene, la 27739 es la que modificó la ley penal, ¿sí? Sobre todo en cuanto a antilavado de dinero y prevención contra el terrorismo, ¿sí? Estas fueron las principales leyes en materia regulatoria que le dan la autoridad tanto a la UIF como a la CNB de controlar ciertos aspectos dentro de la criptoactividad. Obviamente, quien tiene a cargo el registro es la Comisión Nacional de Valores, el registro de proveedores de servicios de activos virtuales. Este término de proveedor de servicios de activos virtuales, que son los exchange, ya viene hace un tiempo desde justamente estas recomendaciones que hacía en el 2017 la GAFI. Entonces la GAFI le dice al regulador, al gobierno argentino, le dice, bueno, yo ya te di todas las recomendaciones, sabés cómo tenés que avanzar. Ahora, si no lo haces en un plazo determinado, que fue justo cuando salió la 1058, te ingreso en lo que es la lista gris de la GAFI. Para los que no sepan, yo creo que gran público de los que estamos aquí presentes lo saben, pero la lista gris imposibilita muchísimas cosas a nivel comercio internacional. O sea, que no cumplimente esto, la Unidad de Información Financiera, que es el organismo local de lo que sería la GAFI, o el equivalente, produce justamente un desequilibrio económico en el contexto internacional y en el sistema financiero. Entonces, la CNB, que era la autoridad de control, dijo, bueno, tenemos que regular a los proveedores de servicios de activos virtuales de manera urgente. Justamente con la 994, que era la regulación anterior, donde solamente había un registro, se llenaban unos pocos datos y se mandaban y ingresabas en ese registro, no era suficiente para la GAFI. La GAFI dice, bueno, yo necesito más de esto. La Comisión Nacional de Valores y la UIF a la misma vez dicen, bueno, yo te voy a dar una regulación que cumpla con tus requisitos, pero esta regulación lleva todo un proceso de consulta y de participación también de los proveedores de servicios de activos virtuales, como bien explicó Maylene, en la consulta pública. Y llegamos a finalmente a la 1058, casi a lo último, cuando los emisores de GAFI y los representantes de GAFI que estaban en Argentina se estaban yendo. O sea, les dimos la normativa justo al final. No porque seamos hijos del rigor, pero fue un poquito así. Estábamos sobre los límites muy marcados y tendría que salir esta regulación lo antes posible. ¿Qué es la regulación general 1058 o qué objetivo tiene? Bueno, primero que nada, es así en la realidad, es evitar esta lista gris, que Argentina no podía ingresar en esta lista gris. Después, internamente, es proteger al inversor, un régimen que proteja al inversor, al consumidor, ¿sí? Al cliente final. ¿Por qué? Porque los que se tienen que inscribir justamente son los que intermedian entre los terceros, o sea, están intermediando en todo momento y no lo hacen con dinero propio, ¿sí? No es algo para sí mismo. Esto es una diferencia bastante grande que ya vamos a ver entre los que sí se tienen que anotar como proveedores de servicios de activos virtuales y los que no. Además, justamente para estos clientes o para este inversor, asegurar la segregación de los activos. Los activos virtuales tienen que estar segregados y separados. Esta segregación se hace justamente evitando que los activos virtuales de los clientes formen parte del patrimonio del proveedor de servicios de activos virtuales. También incluye la transparencia en la custodia y en la operación con estos activos virtuales, porque justamente lo que tiene que hacer el proveedor de servicios de activos virtuales es informarle a la Comisión Nacional de Valores cómo está custodiando y cómo se realizan esas operaciones.
Esto lo que realiza consecuentemente es fomentar la ciberseguridad y genera que las transacciones que se realicen sean más seguras, o por lo menos es lo que busca la Resolución General 1058. Nosotros podemos observar cierta problemática en lo que tiene que ver con ciberseguridad y la trazabilidad de estas operaciones, que ya lo vamos a ver más adelante. Para que se lleven una idea, entonces, esos son los objetivos y, perdón, volvemos a la slide anterior. Los requisitos estructurales, para tener brevemente, es el dominio.com.ar. Esto voy a hacer una observación. Si es un exchange de afuera, como puede ser Binance, Binance tendría que tener binance.com.ar y después puede redirigir a Binance USA o Binance, o vamos a poner xexchange.io. El tema es que el dominio principal que se publicite en Argentina tiene que ser .com.ar. ¿Por qué? Porque nick.com.ar puede ser bloqueado, o sea, puede ser bloqueado el dominio web a través de un pedido de un fiscal o del propio ente regulador, que en este caso es la CNB. Además, en Argentina solamente se pueden ser proveedores de servicios de activos virtuales las sociedades anónimas y las SRL, las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Esto por qué? Bueno, no hay un fundamento concreto por parte del regulador, sino que justamente las ALIC y otras entidades que regula por el texto ordenado 2013 y por la autoridad de aplicación de la Ley de Mercado de Capitales, la Comisión Nacional de Valores, los obliga a ser sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada. Y entonces dijeron, bueno, como a todos los que regulamos ya les obligamos a ser sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, cuando todavía no existía la figura de sociedad por acciones simplificadas, dijimos, bueno, también les aplicamos esto a los proveedores de servicios de activos virtuales. A mi parecer, no es lógico porque una SAS podría tranquilamente ser proveedor de servicios de activos virtuales y el modelo societario, la estructura societaria, no impedirían ni tendría ninguna contraposición a los requerimientos que hace la Regulación General 1058. Además, las personas jurídicas deben constituirse bajo el artículo 1118 o el artículo 118 o el 123 de la Ley General de Sociedades, pero en realidad solamente por el 118, porque de facto el 123 va a remitir al artículo 118, como ya lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, ¿quiénes deben inscribirse como proveedores de servicios de activos virtuales? Bueno, como recién decía, todos aquellos que operen con una actividad o con un fin comercial para terceros. Van a quedar excluidos de esto todos aquellos que lo hagan en cuenta propia y con dinero propio. Si no toco dinero de terceros, no es necesario que me inscriba como proveedor de servicios de activos virtuales. Acá hay una línea muy fina, obviamente cada uno hace su análisis y su consulta, pero bueno, suele pasar mucho con los que hacen arbitraje, que dicen, me tengo que inscribir como proveedor de servicios de activos virtuales, no me tengo que inscribir, ¿cuándo sí estoy utilizando bienes de terceros o activos de terceros y cuándo no? Bueno, acá hay cierta línea gris que se va a ir desarrollando o se va a ir puliendo con el tiempo, ¿sí? Bien, ¿qué actividades va a regular? Son 5 actividades principales. Estas 5 actividades están bien marcadas en la regulación general, la Resolución General 1058. La primera es la custodia y administración de criptoactivos de terceros. La segunda es la transferencia entre activos virtuales, es decir, un activo virtual con otro activo virtual. El intercambio entre distintos tipos de activos virtuales, entre cripto y fiat. Y la participación de venta o financiamiento en emisiones de activos virtuales. Estas son las 5 actividades en las cuales un proveedor de servicios de activos virtuales tiene que inscribirse. Son 5 categorías. Y ahora vamos a ver más adelante qué se le solicita como patrimonio mínimo a cada categoría. Bien. Los requisitos estructurales a nivel general son: las personas humanas tienen que tener un DNI, obviamente presentar esa fotocopia de DNI, el quit, los antecedentes penales, una declaración jurada antilavado de dinero, el informe técnico de ciberseguridad, el software que estaba utilizando. Esto también va a ser para personas jurídicas. Las personas jurídicas normalmente van a tener que tener los requisitos que comúnmente se le piden a las personas jurídicas, las sociedades, el estatuto, la acta constitutiva, o la asamblea, si es una persona jurídica al extranjero que determinó que se va a abrir una sucursal en los términos del artículo 118 de la Ley General de Sociedades en la República Argentina. Además de eso, van a tener que aportar el sitio web, los canales de atención, ya vamos a ver por qué esto es muy importante, los estados contables auditados y certificados por un contador
en Argentina, y también van a tener que estar sellados por el colegio correspondiente, depende de cada provincia donde se registre la sociedad. Además, los responsables designados, que ahora los vamos a ver, como el cumplimiento normativo, las relaciones con el público o la auditoría informática. Como decía, esta identificación, estos manuales de cumplimiento, son cumplimiento tanto estricto como con cumplimiento de segunda generación. Acá hay una diferencia de compliance que se hace normalmente entre compliance de primera generación y de segunda generación. El de primera generación es el más estricto, el más robusto, que básicamente es solicitar los datos de DNI, de actividad, domicilio, qué persona es, identificar a la persona, el famoso Know Your Customer, conozca a su cliente y bueno, todo lo que tiene que ver con antilavado de dinero. Eso es el compliance más estricto que era obvio que iba a ser solicitado por la CNB, justamente porque, como dijimos recién, para entenderla, estamos en un contexto de Grupo de Acción Financiera Internacional, entonces lo que están tratando, el objetivo principal es evitar el lavado de activos con criptoactivos. Pero además de eso, además del compliance estricto, está el compliance de segunda generación. ¿Cuál es el compliance de segunda generación? Son estas reglas, digamos, éticas y profesionales, ya que van en busca no solamente de proteger todo lo que es el sistema financiero internacional, sino también proteger la seguridad del consumidor o del inversor. Se tiene que proteger la privacidad y cómo se está transaccionando, cuál es el sistema de custodia. Por eso los manuales no dejan solamente al libre albedrío de que el proveedor de servicios de activos virtuales decida qué manuales de compliance va a presentar, sino que también le dice, bueno, vas a tener que presentar un manual de operaciones, la seguridad de la información, que esto ya es un código que va a generar una información directa con la Comisión Nacional de Valores, cómo lo vas a custodiar, en el caso de custodia creo que es lo más estricto en el ámbito informático, y como les decía recién, el compliance de primera generación. Las personas que se van a tener que identificar dentro de cada proveedor de servicios de activos virtuales van a ser un responsable de cumplimiento regulatorio, que tiene que ser interno de la compañía, no puede ser del directorio, eso también vale la pena aclarar, un responsable de la atención al público, es decir, aquel que va a estar en comunicación, en canal de vía de soporte para todas las consultas que tiene que despejar con el consumidor, con el inversor, la auditoría informática, que tiene que ser una persona que sea idónea en el ámbito blockchain, y acá se presenta una problemática sumamente importante porque hay muy pocos a nivel país que puedan llegar a hacer este tipo de informes, entonces la regulación no dice si tiene que ser alguien, no sé, un analista en sistemas, si tiene que ser alguien que tenga algún tipo de título o matrícula. Con Leonardo y Lucas estuvimos presentes en lo que fue el debate, digamos, con los proveedores de servicios de activos virtuales y la Comisión Nacional de Valores, y justamente, bueno, este era uno de los temas que queríamos tocar y que nos interesó escuchar, justamente porque es difícil de presentar este tipo de informes y nosotros desde Blocky lo podemos hacer. Entonces, justamente era uno de los servicios que nos interesaba participar, no solamente desde el lado legal, sino también desde el lado técnico e informático. Además de eso, las pruebas de reservas públicas y la segregación efectiva, como decía recién, de los activos. Esta segregación es, una cosa son los activos del proveedor de servicios de activos virtuales y otra cosa son los activos virtuales de los clientes. Y no es menor esto. ¿Por qué? Porque los activos virtuales, al estar separados del patrimonio del proveedor de servicios de activos virtuales, sacan muchos negocios. Ustedes piensen que varios de los exchanges pequeños o medianos lo que hacían comúnmente era utilizar los fondos de los clientes para generar y mover esos fondos, esos activos virtuales, sea trayéndolos con swap, con staking, con un montón de actividades, para justamente acrecentar el negocio del exchange. Ahora, como esos activos virtuales no se pueden tocar, salvo que justamente el usuario diga, bueno, mira, yo quiero generar un rendimiento, o yo quiero dártelo para X motivo, que tiene que estar en una especie de contrato interno, no se pueden utilizar. Entonces, no se pueden computar dentro del patrimonio y tampoco se pueden utilizar para hacer negocios como, por ejemplo, un arbitraje. Esto saca a muchos actores de por medio y hay que ver si van a adoptar otras jurisdicciones que sean más amenas con este tipo de utilización de fondos de los clientes. Por un lado, es beneficioso para que los clientes no pierdan por las operaciones de los proveedores de servicios de activos virtuales, pero a la misma vez les genera esta regulación que muchos de esos proveedores se vayan a buscar otras regulaciones un poco más laxas. Bien.
Bueno, todo lo que tiene que ver con la información va a ser a través de la autopista de información financiera. Hay reportes que son mensuales, otros que son anuales. No vamos a empezar demasiado en eso. La presentación de un patrimonio mínimo por categoría, perdón, va a ser obligatorio. Ahora vamos a ver cuál es el patrimonio mínimo por cada categoría. Una auditoría, como recién decía, informática, que es de manera anual, y las cláusulas con terceros. Acá me quiero detener, ¿por qué? Porque lo que permite la regulación es que las operaciones puedan ser a través de acuerdos con terceros, pero lo que quiere evitar la Comisión Nacional de Valores es que esa información se haga en compartimentos estancos. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que la Comisión Nacional de Valores, cuando requiera un contrato y documentación que se tenga sobre una operación, no diga al proveedor de servicios de activos virtuales que está en el país, no, mirá, mi proveedor de X servicio que se encuentra en Lituania, perdón, no sé, vamos a poner un país que esté con la ley MICA, en España, bueno, no me lo quiere dar, o algún país que está, no sé, por ejemplo, dentro de la lista gris de Estados Unidos, bueno, no lo está dando porque nosotros tenemos un compartimiento de información con Estados Unidos, entonces no me quiere dar ese contrato. Bueno, la CNB lo que dice con esto es, vos podés operar con terceros ciertos servicios y te los pueden brindar, como hasta inclusive servicios de software, no hay problema que no los brindes vos directos. Podés hacerlo a través de un contrato, pero ese contrato tiene que determinar que toda la información que sea necesaria para la Comisión Nacional de Valores se va a enviar a través de la autopista de información financiera y a través de justamente el cumplimiento de la normativa con la Comisión Nacional de Valores. Si no lo realizás, bueno, se te pueden quitar inclusive la licencia de proveedor de servicios activos virtuales. Entonces, esto es muy importante a la hora de contratar servicios de terceros en el exterior. ¿Bien? Bueno, recién hablamos del patrimonio mínimo requerido, va a depender de cada categoría. Para intercambio entre activos virtuales y fiat son $150.000, en intercambio entre una o más formas de activos virtuales también son 150.000, las transferencias de distintos tipos de activos virtuales 75, la custodia de administración de terceros $150.000 y la provisión de oferta de emisión son $35.000. En cuanto a los aranceles, la Comisión Nacional de Valores pone dos tipos de aranceles. Uno por 4 millones anuales para personas humanas y 10 millones anuales para personas jurídicas. Si las operaciones no superan los 2 millones y medio de dólares, bueno, puede bajarse ese arancel. Esta exención que ven ahí, hasta el 30 del 9, se debe a que justamente los proveedores de servicios de activos virtuales, para que entiendan, ya están dentro de la 994, que están en ese listado. Algunos están siendo aprobados todavía dentro de ese marco regulatorio de la 994, pero a la misma vez tienen fechas clave, que en la siguiente criminal lo vamos a ver, ciertas fechas clave donde tienen que cumplimentar todos los requisitos que recién estuvimos hablando. Martín, si podemos ir a la siguiente. Bien. Esas fechas clave son el 1 de julio para las personas humanas y el 1 de agosto para las personas jurídicas. Las personas jurídicas en el extranjero, como que tienen más información que proporcionar, tienen hasta el 1 de septiembre. Ahora, para entender, las personas jurídicas locales que ya están inscritas en la 994 tienen todo este periodo para poder ir regularizando, para cambiar la estructuración, para cumplimentar con todos los manuales que son necesarios, para poder adecuarse y para poder admitir todo este patrimonio mínimo requerido dentro de la sociedad. Este patrimonio, si en algún momento baja de esos mínimos que recién veíamos, tiene que ser informado a la Comisión Nacional de Valores como hecho nuevo, y el proveedor de servicios de activos virtuales le tiene que informar a la Comisión Nacional de Valores cuál va a ser el método para justamente compensar esa pérdida. Por ejemplo, si esos $150.000 o $75.000 de patrimonio mínimo requerido se esfuman porque Bitcoin bajó, bueno, el proveedor de servicios de activos virtuales va a tener que informarle primero eso a la Comisión Nacional de Valores, y la Comisión Nacional de Valores le va a decir al proveedor, bueno, decime cómo vas a arreglar esto, porque no vas a poder esperar hasta que Bitcoin suba de nuevo. Entonces, seguramente el proveedor le va a decir, bueno, ya, voy a integrarlo con este o este patrimonio. Siempre recordando que no se puede utilizar
los activos de los clientes para integrar ese patrimonio mínimo. Bien, entonces, volvamos a la anterior. La CNB puede cancelar si no se cumplen estos requisitos dentro de estos periodos. También sepan, acá no está, que hasta el 26 de mayo no se pueden inscribir proveedores de servicios de activos virtuales que no estén inscritos en la 994. Recién el 26 de mayo, en unos días, se va a abrir nuevamente esta inscripción para complementar ya con lo que tiene que ver con la 1058, no con la 994. Este tiempo se dio como para que los que ya estaban inscritos en este registro anterior puedan ir regularizando o pidiendo la baja del registro. Bueno, espero haber sido claro, quizá me excedí algunos minutos. Es mucha información, pero bueno, sepan disculparse algo de eso. Se va a abrir un espacio a través del tema. Gracias, Lauti. Gracias a ustedes. Andrés, bueno, va a comentar un poco de la 1060 y después respondemos también las preguntas que están en el chat. Bueno, buenas tardes. Gracias por la participación y la asistencia. Mi nombre es Andrés Delgado, soy abogado, parte de Blocky. Y hoy les traemos una novedad de hace menos de un mes sobre la última resolución sobre la temática y novedosa y también aclamada resolución general, en tanto abre las puertas a la resolución 1060 de la CNB a empezar a pensar en una normativa futura sobre la tokenización de obligaciones negociables, entre otros valores negociables, como son las acciones, bonos, certificado de participación en fideicomisos financieros. Básicamente, la tokenización de valores negociables con oferta pública. Hay que hacer una precisión muy importante, y esto es importante también por una cuestión de asesoramiento y entender que también he visto noticias, posteos en LinkedIn, por ejemplo, de muchos profesionales que estamos en la plataforma, algunas concepciones erróneas sobre qué es esta resolución general. Hay que entender que es un proyecto sobre tokenización de valores negociables y no es una norma que ya está regulando la tokenización de valores negociables. Esto es muy importante porque es una invitación a un procedimiento de participación, incluso se ha dispuesto una consulta pública para recibir propuestas al respecto, para mejorarlas, modificarlas, al mismo tiempo que también se ha dispuesto un sandbox para probar qué significa tokenizar valores negociables. Es una novedad y un gran avance, sinceramente, y entre otras cuestiones, cuando me refiero a qué activos se pueden tokenizar, como decía recién, es novedoso porque son las acciones con oferta, es decir, de aquellas sociedades abiertas, por ejemplo, certificaciones de participación en fideicomisos financieros, los CDRs también, por ejemplo, los bonos, y abre un panorama a un nuevo mundo y también plantea algunas cuestiones a precisar, por ejemplo, tales como, bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué implica tokenizar valores negociables? Estamos hablando de que voy a ser propietario. ¿Qué significa que esté registrado en la blockchain? ¿Se crea una dualidad o no? ¿Un régimen paralelo? El token representado digitalmente, el token criptográfico con las acciones, por ejemplo, de una sociedad. Y acá es donde me adentro a entender qué es este anexo que trae la resolución general, de la resolución general de la CNB, luego de hacer una contextualización de por qué se emite esta resolución, nos trae un anexo, el anexo 1, en el cual establece cuál sería la normativa futura que se sugiere y que está abierta, obviamente, a modificaciones y a propuestas, de cómo se haría la tokenización de valores negociables, básicamente. Y acá es donde empezamos a ver qué implica tokenizar. Por un lado, establece este anexo, esta futura normativa, que tiene que existir previamente la emisión tradicional en el mercado de capitales. Tiene que existir la acción escritural o cartular primero, sí o sí, y luego, una vez emitido tradicionalmente, se tiene que solicitar por parte, por ejemplo, de una sociedad emisora, una autorización a la CNB, a la Comisión Nacional de Valores, para realizar una representación digital adicional. Es decir, que tiene que haber una emisión previa en forma tradicional
como siempre ha existido, y luego, con la autorización de la CNB, una representación, pero de esas acciones o bonos que ya existen en el mercado tradicional y en forma tradicional. Y es acá donde afirmamos, y la intención de la CNB es no crear nuevos activos, sino más bien una representación digital en blockchain o cualquier otro registro distribuido de estas acciones u otros valores negociables, y plantea una inexistencia de dualidad. Con esto quiero decir que no se crean nuevos activos, no está creado on-chain 100%, sino que se trata de una representación digital de lo que ya existe. Si podemos avanzar, es acá donde también, junto con las regulaciones anteriores que venía teniendo la CNB, se involucra la participación de las PSAB, de los proveedores de servicios activos y virtuales, de las cuales nos habló Lautaro, porque es importante, porque va a participar de esta emisión justamente en blockchain, de los tokens representativos de los valores negociables tradicionales. Bueno, después vamos a responder las consultas, pero justamente estamos hablando en el marco de una tokenización de Real World Asset, que se refirió justamente Malena al principio, porque básicamente existe en el mundo físico, por ejemplo, una acción que va a ser representada en la blockchain con los beneficios que sabemos que implica, que la transparencia, la trazabilidad e incluso las PSAB tienen que garantizar. Vamos a tener en paralelo la existencia de valores negociables tradicionales y los tokens, y siempre se tiene que garantizar la equivalencia funcional, y es acá donde surgen y aparecen la importancia de las PSAB, justamente para garantizar, por ejemplo, el supply, porque es acá donde también el inversor puede, por ejemplo, solicitar irrestrictamente cambiar el formato digitalizado del token y volver a utilizar y bloquear los tokens para volver a utilizar las acciones, por ejemplo, de esa sociedad, y a su libre elección, que permite justamente y protege los derechos del inversor. Y también es acá donde se tiene que garantizar por parte de las PSAB, por eso la importancia, el uso de una blockchain, y es acá donde se tiene que garantizar la neutralidad tecnológica y se pueden utilizar las blockchains que se crean necesarias, que es acá donde de algún modo también se tiene que aclarar algunas dudas sobre qué pasa si se utilizan con la interoperabilidad que tienen que garantizar las PSAB, si se usan distintas blockchains, por ejemplo. Pero bueno, esas son cuestiones que se van a ir resolviendo en este tiempo, en este sandbox, y nos va a permitir ir acompañando en este camino cómo es que vamos a tener un mercado de capitales tokenizado. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace un mes, Fidelity Investment solicitó la tokenización de un fondo de bonos a la SEC, que es el equivalente a la CNB de Argentina, que se ha postergado la decisión y el tratamiento hasta mediados de mayo, pero plantea básicamente qué implica tener un token que representa digitalmente una acción, por ejemplo, tradicional o cualquier otro valor negociable tradicional. Soy propietario, ¿qué derechos me otorga? Derechos de los inversores. Acá tenemos entonces, como les decía, la importancia de la participación de los proveedores de servicios activos virtuales. Vamos a tener a los emisores, por ejemplo, como les decía, para graficarlo, una sociedad abierta con emisión de acciones bajo oferta pública o cualquier otro emisor, y tenemos a los inversores también. En este sentido, los inversores tienen que estar muy bien protegidos, y de eso se encarga la CNB a través de este anexo, de evitar confusiones, asegurarles y entender, y que se entienda bien, incluso exige a las PSAB que brinden información clara al respecto, porque como les decía, y se plantea justamente, es frente a qué tipo de token estamos bajo esta normativa que propone la CNB para que eventualmente entre en rigor. Y ahí es donde también se plantean desafíos que vamos a estar justamente asesorando al respecto, que hay que tener en cuenta que no implica un token por ahora tener el derecho, y bajo esta propuesta normativa, tener el derecho de propiedad o los derechos derivados de la gobernanza, tales como los votos en asambleas, simplemente por tener el token, porque, repito, esto es un real world asset
donde se están representando activos físicos. Entonces, ahí es donde otra vez intervienen las TCAB con los inversores y se tiene que realizar, bajo esta propuesta normativa, consultas previas sobre, bueno, cómo se van a ejercer los derechos derivados de tener una acción, por ejemplo, pero se le consulta previamente a los token holders cómo lo quieren realizar. Y es acá también se plantean algunos desafíos de, bueno, que las TCAB tienen que garantizar que esto funcione bien, que sea interoperable y que pueda seguir las instrucciones de los token holders para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. En cuanto a la conversión y arbitraje, esto un poco lo adelanté también, porque un token holder puede volver a tener una acción tradicional o cualquier otro valor negociable y solicitar que sea representado en la blockchain, o si no, solicitar su bloqueo y volver a tener justamente la acción tradicional. Y ahí es donde se puede generar, incluso la normativa prevé la posibilidad, porque está permitido, del arbitraje, donde se genera un negocio interesante al respecto, porque en este ida y vuelta de estar representado digitalmente y a su vez solicitar que deje de estar básicamente representado digitalmente, que ahí es donde yo le decía, el supply tiene que mantenerse para evitar cualquier irregularidad o que existan, por ejemplo, acciones nominadas en exceso, que arruinaría justamente esta tokenización, es ahí donde permitiría al token holder un arbitraje vendiendo a un menor precio, a un mayor precio y generando una ganancia con la diferencia de su comercialización, de su negociación en la forma tradicional o en la forma tokenizada. Básicamente, como también les adelantaba, esto es una propuesta normativa, les aclaro, todavía no está normativizado, con esto les quería decir, tengamos cuidado, porque he visto noticias de que ha salido la regulación, la tokenización de los valores negociables y no es así. Se encuentra en un periodo de prueba y estaremos atentos a cómo se va evolucionando toda esta situación. El plazo es de 1 año y estas empresas emisoras que básicamente van a emitir en este sandbox, en este periodo, sus representaciones digitales de los valores negociables, básicamente serán válidos. Ahora, tienen un plazo hasta de 2 años para realizarlo. Por lo tanto, quienes ingresen en esta etapa están obligados a utilizarlo, si no, van a quedar excluidos del régimen y se les caduca básicamente el derecho a poder utilizar y comercializar bajo la forma de esos tokens. Y es acá donde le doy paso a Bernardino. Gracias por el tiempo y cualquier duda estaremos también aclarándola. Vi que hay preguntas, la aclararemos luego en el espacio pertinente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Bernardino Pérez. Un placer contar con ustedes. Voy a explicar y hacer un cuadro general sobre el estado de la regulación de criptoactivos en la TAM, poniendo foco en algunos casos muy puntuales específicos y en colaboración con 2 invitados puntuales de ciertas jurisdicciones. Bien, vamos a establecer un sistema de semáforos para clarificar esto: rojo como restrictivo o ambiguo, intermedio en amarillo y verde como progresista o activos en el proceso de tokenización. Dejamos excluido, 33 países componen la TAM y Caribe, dejamos excluidos 2 casos, 3, voy a ser claro, que son Venezuela, Jamaica y Bahamas. Bahamas por su carácter de paraíso fiscal, Jamaica por su carácter de semiparaíso fiscal, si se quiere, si bien comparte datos, al estar exento de impuestos a las ganancias, las personas jurídicas tienen una denominación un poco compleja, los cuales dejo de lado esos países porque sus bancos centrales han emitido CBDC desde el 2020 y 2019, particularmente, así que los dejo de lado puntualmente por cuestiones operativas en cuanto a su caracterización como paraísos semifiscales o fiscales, si se quiere. Bien, podemos tomar y agrupar en estados restrictivos a Bolivia inicialmente hasta el año pasado, Nicaragua y Ecuador en un estado restrictivo inicial, vamos a ponerlo así, intermedios países como Uruguay, Chile y Perú, y por último progresistas El Salvador, siendo
inicialmente el más avanzado y altamente regulado en su sistema, si se quiere, Brasil, que es quien hoy tiene mayor relevancia en el sector, México, Colombia y Argentina, que están un pequeño paso atrás, diría, en algunos casos, algunos tomarían más distancia, pero bueno, se puede considerar que son jurisdicciones proactivas, si se quiere, dentro del sistema de adopción de criptoactivos dentro de su sistema, ya sea financiero y más complejo avanzado, que es lo que diremos más adelante. Bien, siguiente filmina, por favor. Vamos a hacer un resumen rápido. País, la ley Bitcoin, que en realidad es el decreto número 57, y la regulación de activos digitales. El Salvador tiene un estado de regulación muy alto, aunque en el último tiempo podemos considerar que ha tenido que realizar una serie de retrocesos en cuanto a el perfilamiento que tiene el país con respecto a los activos digitales. Esto es resultado de una serie de situaciones particulares. Si bien El Salvador desde el 2021 tiene una tiene una legislación y un carácter normativo muy alto, por el decreto 57, la aceptación de Bitcoin como moneda de curso legal en el país, además del dólar, la realidad es que en el nivel de adopción real del ecosistema nunca superaron el 9%, casi el 10%, 9.7 fue en su máximo momento, de adopción por parte del público. Esto llevó a que, sumado a las presiones del FMI, realizaron una serie de modificaciones. Hoy por hoy el Bitcoin ya no es una moneda de curso legal en El Salvador, y actualmente El Salvador tiene una restricción conforme al acuerdo con el que llega el FMI, por el cual ya no puede adquirir bitcoins o activos digitales para lo que sería su reserva estratégica. Específicamente no puede adquirirlos con carácter fiscal, esto lo aclaro. Conforme al acuerdo y los dichos de los representantes del FMI, las compras gubernamentales de Bitcoin estarán prohibidas durante el programa actual, es un programa de 1.400 millones de dólares, y no habrá acumulación voluntaria de Bitcoin por parte del sector público en contexto de este programa, siempre que sea de carácter fiscal. Eso significa que hay ciertas ventanas y de hecho Bitcoin sigue acumulando parcialmente... El Salvador sigue acumulando bitcoins como reserva estratégica. Bueno, tenemos países como México, que tiene una ley fintech, tiene una adopción media-baja, tiene un sistema de tokenización todavía limitado y la autoridad de competencia es la CNBB. El Salvador es la CNAD, que es la Comisión Nacional de Activos Digitales. Después tenemos países como Argentina, del cual ya han hablado mis colegas. Uruguay, que tiene un nivel de avance medio, diría, incipiente en los procesos de tokenización y todavía está dentro del área de competencia del Banco Central, el control de estos proyectos. Y ahora sí, vamos a los dos casos puntuales que me interesan, que son Brasil y Bolivia. Como ambos extremos, voy a ser claro de esto, de la misma situación. Vamos por Bolivia. Bolivia tenía, conforme a su legislación, prohibido la utilización de criptoactivos, ya como medios electrónicos de pago o como medio de operativo. Eso fue hasta el 25 de junio del 2024, cuando el Banco Central de Bolivia emitió la resolución 82/2024, que habilitó el uso de canales e instrumentos electrónicos para el pago, compra y venta de activos virtuales. Esto fue el punto de inflexión. En Bolivia esto es resultado de una situación específica dentro de su crisis, llamémoslo así, financiera y cambiaria interna, la ausencia o restricción en el acceso de divisas extranjeras, principalmente dólares, llevó a un estado puntual de crisis que ha generado una serie de situaciones particulares. Hoy por hoy, la CIF, que es quien tiene el control, propiamente dicho, dentro de Bolivia, para la autorización de operaciones y transacciones con criptoactivos, es quien autoriza puntualmente. A nivel legislativo han surgido, levantada la prohibición, una serie de proyectos. Puntualmente, la legisladora
Valdivieso, espero haberlo pronunciado bien el apellido, realizó una propuesta de tokenización del litio planteada y formulada tomando como base un proyecto de tokenización específico que se realizó en Argentina. De hecho, hasta donde tengo entendido, están en conversaciones. Pero bueno, a diferencia de El Salvador, donde la adopción real de la gente y del público, llamémoslo así, rondó aproximadamente el 9.3%, en Bolivia, una vez levantada la prohibición, la adopción y actualmente ronda el 43%, con un 9% adicional de personas que han tenido criptos en el pasado, pero en este momento no tienen, y queda una restante parte de la sociedad que no ha tenido criptos nunca o no ha participado nunca en ellas. Esto es importante, ¿por qué? Porque en este momento ya hay habilitados 2 cajeros automáticos en Bolivia que permiten la compra y venta de bitcoins y de otros activos digitales, entre ellos Ethereum, Litecoin, Dogecoin, USDT, XPR y USDC. ¿Por qué esto es importante? Porque ellos pasaron de un estado de prohibición total a un estado de intento de adopción bastante rápido. Este intento de adopción brusco ha generado una serie de problemáticas, pero como esto deriva de una pérdida de confianza en el sistema tradicional de financiación, o sistema financiero tradicional, si se quiere, y el sistema de comercialización internacional, en el caso puntual de ellos, no es un tema menor. En marzo, YPFB, o sea, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, comunicó que estaba estudiando y que tenía un plan para la adquisición de combustible y el pago del mismo por medio de criptoactivos. Esto hace unos 15 días fue desechado por parte del Ministerio de Comercio e Importaciones de Bolivia, que rechazó el mismo plan que el gobierno había formulado. Pero bueno, este estado de inestabilidad, por eso digo, es resultado de que tienen un proceso recién iniciado de adopción, tienen proyectos de ley, pero no tienen nada complejo o avanzado en cuanto a regulaciones sólidas. Y eso nos deja el paso a la siguiente instancia, que es Brasil. Brasil tiene un proceso, si se quiere, mucho más complejo. Legislativamente, hoy por hoy, es el país más sólido en la región. No, aclaro que el nivel de solidez no significa que tengan un proceso completamente avanzado ni esté sólido de forma absoluta. De hecho, han tenido que realizar algunos retrocesos dentro de su plan de implementación. Pero bueno, vamos por partes. ¿Cuál es la legislación que regula hoy por hoy el manejo y gestión de criptoactivos? La Constitución Federal, la Ley General de Protección de Datos, el Banco Central con sus normativas internas y las leyes relacionadas con el sistema financiero y las instituciones financieras. Puntualmente, la Ley 14.478 del 2022 establece un marco legal para los activos virtuales en Brasil, inicialmente con una serie de vacíos o espacios que dejaban posibilidad a cierto margen de maniobras. Eso es porque ellos también iniciaron un proceso de adaptación e implementación de un sandbox. Y bueno, hay una serie de procesos en cuanto consultivos que fueron realizados también que le fueron dando mayor solidez. Ahora, vamos a el por qué esto es así. Brasil toma un enfoque, a mi entender, correcto, de abocarse a un abordaje integral de esta problemática. ¿Qué significa esto? Buscaron diversificar su base financiera, buscaron la generación de una reserva soberana estratégica que es el RESBIT. Esto fue impulsado y apoyado también, conforme a las declaraciones, por el presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galípolo, y a su vez fue apoyado por el vicepresidente, en puntual por la actividad de del jefe de su gabinete, que es Pedro Giacondo Guerrero. Él es la voz cantante, voy a ser claro para decirlo, en el proyecto de adquisición de un 5% de las reservas específicas estratégicas de Brasil en Bitcoin, por ejemplo. Que, como dije, buscaron diversificar sus activos financieros,
proteger sus reservas de la fluctuación de la valoración monetaria de las monedas fiat, disminuir y amortiguar el riesgo geopolítico y promover la adopción de la tecnología blockchain. Esto para fomentar, y ahí es donde viene la etapa más larga, si se quiere, futura, pero que excede el alcance de este webinar, fomentar el desarrollo del proyecto DREX. DREX puede ser o no considerado una moneda digital de Banco Central. Lo digo puede o no puede porque dependiendo de los actores importantes de Brasil, tiene distintas interpretaciones. El mismo presidente del Banco Central de Brasil ha dicho en reiteradas oportunidades que DREX no es una CBDC, sino que DREX es una iniciativa del Banco Central para la generación de una infraestructura destinada a la mejora de créditos con activos garantizados virtual o digitalmente. Dentro de esto, y como justificación de que no es una CBDC, está que realizaron una integración con sistemas DeFi y que hay una serie de objetivos finales que tienen que ver con la tokenización propia de activos del mundo real. Real World Asset. Bien, posteriormente continuaré, pero doy paso a Carlos, un colega y específicamente de Colombia. Carlos. Bernard, muchas gracias, muy amable por darme paso para explicar un poco cómo es el contexto en el caso colombiano. ¿Me escuchan bien? Sí, gracias, muy muy amable. En el caso colombiano, como señalaba Bernardino al momento de su exposición, existe un marco regulatorio que en este momento se presentó al Congreso de la República para efectos de regular a los proveedores de servicios digitales. Básicamente, uno de los objetos de esta ley es promover la adopción de la tecnología blockchain y sus principales usos tanto en el contexto privado como en el contexto público. Esto de alguna otra forma genera una política pública que conlleva que tanto el Ministerio de Tecnologías, el Ministerio TIC, impulse específicamente el norte que va a tomar la adopción de este marco regulatorio y tiene unos temas que me parecen muy interesantes de plantear, y es que básicamente señala que, por ejemplo, el Servicio Nacional de Aprendizaje, que en el caso colombiano se llama el SENA, que es un servicio que presta el Estado, donde se capacita de manera tecnológica a las personas en Colombia, se promueva la adopción de la tecnología blockchain específicamente para las carreras técnicas, y esto de alguna otra forma garantiza que a futuro la mayoría de las carreras técnicas tengan específicamente un eje metodológico que desarrolle toda esta nueva tecnología y este nuevo uso, aplicación de la tecnología para que pueda ser mejor implementada. Adicionalmente, otra estrategia de implementación es que señala que se generan los patrimonios autónomos para que a través de los departamentos y en las mismas intenciones departamentales en su gobernanza se pueda generar proyectos de implementación de la tecnología blockchain, lo que genera una competencia a nivel país, y esto es fabuloso porque hace que los mismos territorios de manera independiente generen también políticas locales amparados en este marco regulatorio para efectos de que al interior de los municipios también se generen proyectos que impulsen como tal la adopción de la tecnología blockchain y se generen proyectos para efectos tanto que las personas públicas, las entidades públicas como las entidades privadas, pues permitan la adopción de su tecnología dentro de su modelo de negocios y dentro de su modelo de desarrollo. Hay otro tema también muy interesante, y es que se cita en la normatividad que sigue existiendo una autonomía frente a la negociación de los activos, es decir, que señala esta normativa que sigue siendo regularizado como tal la negociación de activos, y lo que busca como tal el marco regulatorio, como señalé al principio, es la implementación de la tecnología, genera el marco regulatorio para efectos de que los proveedores de servicios de activos virtuales tengan un marco en el cual sepan cuáles son las reglas de juego, de qué forma pueden aportar básicamente al ecosistema blockchain, y eso de alguna otra forma nos genera normas claras que permitan básicamente tener una línea regulatoria que nos lleve a que al final no solo el gobierno nacional, no solo las universidades, sino también los municipios y departamentos puedan apropiar esta tecnología y generemos un ecosistema, en el caso colombiano,
que permita específicamente desarrollar proyectos de innovación, proyectos tecnológicos y proyectos de inversión a través de la tecnología blockchain. Le doy paso a mi compañera Silvana. Ella es la representante de Blockey en el Ecuador. Yo soy el representante de Blockey en Colombia y el Ecuador y también represento a la compañía Finless para que nos hable un poco del contexto ecuatoriano y el marco regulatorio que se está en proceso o que también están intentando implementar allá. Silvana, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Perdón, creo que tiene un inconveniente frente al tema de la conexión. Si me permiten, puedo explicar la parte de Ecuador con mucho gusto. Perfecto. Gracias. Tuvimos la oportunidad de tener una alianza entre Blockey y Finless Consultores para efectos de que estos proyectos de ley puedan de alguna otra forma implementarse como una política pública en la cual Blockey, como nuestro partnership tecnológico, pueda ser básicamente para nosotros en el Ecuador un activo para efectos de desarrollar proyectos. En el caso ecuatoriano, como señalaba Berna al principio, todavía no hay un marco regulatorio ni un proyecto de ley que esté en marcha. Lo que buscamos nosotros al interior del Ecuador es poder impulsar específicamente una asesoría técnica al gobierno nacional para efectos de crear un marco regulatorio general y aportar específicamente a que en el caso de Ecuador podamos en algún momento generar un marco normativo que sea muy, muy claro, como en el caso de Argentina, como en el caso del proyecto de ley de Colombia, y esto de alguna otra forma nos permita entrar como proveedores de servicios virtuales y desarrollar proyectos allá. Le agradecemos mucho al equipo de Blockey por permitirnos formar parte de su compañía y generar estas alianzas tan importantes. En el mes de junio vamos a desarrollar un evento tecnológico muy grande en compañía de Blockey para efectos de poder comenzar a mostrar cómo el ecosistema blockchain y el blockchain para empresas, que es uno de los servicios que ofrecemos en Blockey, pues pueda de alguna otra forma impactar específicamente en introducir esta promoción de la acción de la tecnología blockchain y mostrar los modelos de uso tan importantes y tan relevantes para el crecimiento tanto de las empresas privadas como de las empresas públicas. Entonces, mi agradecimiento, Leo, de manera pública en este evento, por creer en nosotros, por apoyarnos tanto en Colombia, en el Ecuador, y infinitas gracias. Maravilloso todo lo que ustedes hacen. Bien, bueno, solamente para ampliar dos puntos sobre Ecuador y para marcar el estado de avance, la legislación vigente en este momento en Ecuador establece, si bien tienen una ley que podríamos decir que toca lo que es los activos digitales, la realidad es que la aplicación y las autoridades de control están muy diversificadas. Por una cuestión específica de la legislación local, una parte está bajo el control del Banco Central, otra parte está bajo el control de lo que sería una secretaría del Ministerio de Comercio, otra parte está dentro de lo que sería la autoridad del Ministerio de Secretaría de Finanzas, y por último hay una parte que está dentro de lo que es el Ministerio de Telecomunicaciones, porque se considera que todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías específicamente implementadas dentro de la red es jurisdicción y competencia del Ministerio de Telecomunicaciones. Aclaro esto porque eso demuestra el estado, si se quiere, inicial apenas en el cual, el estadio inicial en el cual se encuentran, atento a la confusión legislativa que eso puede generar. Ahora termino específicamente y como conclusión sobre Brasil y específicamente por qué esto es importante y por qué es en este momento el país más avanzado en este área comparativamente. Nosotros nos encontramos en un sandbox en la primera etapa. Brasil el 28 de febrero de este año terminó la primera etapa con el estado de resultados, ya notificado y comunicado públicamente. En este momento el ecosistema cripto de Brasil tiene 11 ETF aprobados ya. Para definir qué es un ETF, por si alguien tiene alguna duda, básicamente es un fondo que cotiza en bolsa de forma tradicional, que replica los resultados del rendimiento de uno o más criptoactivos y se comercializa en el mercado tradicional de bolsa. Esto es una aproximación, si se quiere, una
exposición al mercado cripto para inversores tradicionales. En este momento, como dije, hay más de 11 ETF aprobados y operativos en Brasil. A su vez, el proceso de implementación de DREX permite vislumbrar la posibilidad futuro, porque es parte del proyecto, que tenemos que tomar en cuenta que el mercado inmobiliario, por ejemplo, de Brasil ronda en aproximadamente 290.000 millones de dólares, con una circulación en el 2023-2024 de casi 60.000 millones de dólares. Parte del proyecto DREX apunta a la tokenización de activos inmobiliarios como una herramienta para disminuir costos, disminuir gastos generales y a su vez para regularizar una cantidad bastante elevada de operaciones. Si tomamos en cuenta que tienen una tasa de crecimiento de aproximadamente el 6% anual en el mercado inmobiliario brasileño y tomamos los 300 casi mil millones de dólares de los que estamos hablando, esto nos va a dar para el 30-30 que estamos hablando de un mercado de intercambio inmobiliario de unos 135.000 millones de dólares, de los cuales la participación tokenizada va a ser aproximadamente 40.000 millones de dólares y va a generar un ahorro interno con una serie posterior de negocios colaterales de unos 3.000 a 5.000 millones de dólares estimados, solamente en ahorro. Pero, y ahí es donde se abre la segunda puerta, ya contenida dentro del sistema DREX, esto permite no solamente el análisis de activos financieros, sino los colaterales propios derivados de ellos. Los ETF son una de sus marcas. Ahora bien, no todo es color de rosa. Como dije, no está saliendo todo perfecto. Todo proceso, también el proceso de ellos es un proceso consultivo de 4 etapas. La primera etapa está terminada. Ha habido una serie de pullbacks por parte del Banco Central, principalmente, y analizando cuestiones que tienen que lograr nivelarse entre el carácter innovativo de la tecnología y la seguridad que esta puede dar. Principalmente hace poco, para aquellos que estén en noticias recientes, van a ver que han tenido algunas cuestiones y algunas objeciones a nivel tecnología, para la seguridad, para los KIC, para una serie de cumplimientos particulares, pero principalmente con cuestión de ciberseguridad. ¿Y por qué todo esto es importante y por qué es importante analizar el estadio en el cual se encuentra cada país? Porque básicamente esto establece el mercado de captación de inversores internacionales. Hoy, por su criptoeconomía o ecosistema cripto muy sólido, sus avances, Brasil, y además su cuota dentro del mercado, Brasil es el país que más tiene la posibilidad de atraer inversores internacionales. Y esto es ingreso de divisas en el país y estos son negocios. Y esa es la conclusión más importante que tenemos que entender de esto. No solamente es importante legislar, sino que es importante legislar haciéndolo bien, pero también haciéndolo rápido, para no quedarnos fuera del mercado. Muchas gracias. Continuamos con la exposición de mi colega Lucas. Adelante. Buenas. Bueno, un poco es contar un poco lo que podemos hacer hoy, el estadio de lo que tenemos en desarrollo, digamos, algo más práctico o algo más llevado a la realidad, digamos, concreta de un caso. Contarles un poquito los servicios que tenemos desde Blocky. Yo soy Lucas, estoy trabajando con Blocky ya hace un poco más de 1 año y medio más o menos, que venimos desarrollando varios productos internos dentro de Blocky para ofrecer y también de trabajar en conjunto con varios proyectos y bueno, también muchos partners internos que tenemos dentro de lo que es Blocky, para productos internos y también para probar conceptos y desarrollos, ya sea marca blanca para un desarrollo en particular que se necesite. Hoy nosotros venimos trabajando con varias tecnologías, en 100% blockchain, en lo que sería sistema de trazabilidad para documentos, para certificaciones, para el área educativa, para el área de lo que es sistemas de IoT, sistemas de acceso, sistemas de presentación, credenciales de eventos y activaciones. También todo lo que tiene que ver con el sistema de gobernanza para DAOs y sistemas de gestión descentralizada. El que no sepa lo que es un DAO es una organización descentralizada que te permite trabajar con toda tu organización ordenada de manera automatizada, basada en smart contracts, tokens y votaciones, entre otras cosas. Y
Y también, bueno, nosotros venimos desarrollando ya con Blocky, contamos con un DAO interno que usamos para desarrollo de propuestas, votaciones y, bueno, gestión interna dentro de lo que desarrollamos. También todo lo que tiene que ver con la regulación de PSAB. Nosotros ahí contamos con un sistema que ofrecemos también y lo usamos internamente para todo lo que tiene que ver la gestión y el apoyo del orden, más que nada de lo que es la regulación. Sabemos que presentar papeles, documentos, gestionar todos los documentos, pedirle a sus clientes la gestión de todo eso es complejo, y encima tener todo eso ordenado y gestionado es complejo. Entonces nosotros salimos con esa solución para implementarla primero nosotros y luego, bueno, luego que varias asociaciones nos pidieron, lo definimos también de forma white label. También todo lo que tiene que ver con emisión de tokens, sistemas de emisión de tokens específicos a las necesidades que se definan, NFTs y demás. Y también todo lo que tiene que ver con desarrollo de blockchain como infraestructura de negocio, también así como en principio una wallet específica para el negocio, o puede ser también desarrollos de blockchains internas que necesiten. Se pueden desarrollar blockchains que se puedan usar específicamente para cualquier desarrollo específico. Puede ser una blockchain, por ejemplo, específica para real estate, una blockchain específica para educación y demás. Obviamente contando con tecnología de lo que es ya hoy tecnología pública bueno, de distintas blockchains, ¿no? De Avalanche, de Polygon, Chainlink y demás. La idea es mostrarles un poco algunas cosas que ya tenemos internamente. Hoy, por ejemplo, bueno, hace poquito les presentamos a Leo con algo más conmemorativo, una credencial de lo que es ya como representante de Blocky. Estas credenciales estamos desarrollando en lo que es el sistema abierto de QuarkID. Que no conozca QuarkID, QuarkID es un sistema desarrollado por el gobierno de la ciudad que funciona como un protocolo para la confianza digital, básicamente, lo que nos permite certificar y generar distintas integraciones entre, ya sea, por ejemplo, un banco con una institución, con una empresa o con otro sistema, para, bueno, validar la confianza y la veracidad de certificados, de documentos. Hoy se puede usar para documentos, se está usando ya a nivel nacional en lo que es Ciudad de Buenos Aires. Ya lo que es el documento de identidad, te dan la credencial ciudadana, se usa mucho en eventos. Si alguno pertenece a la comunidad de crecimiento, seguramente lo tendrá su credencial para ingresar al espacio. Y bueno, básicamente hoy se puede interoperar y se puede desarrollar un montón de cosas con este punto. Siguiente proceso, también, bueno, todo lo que tiene que ver con el DAO. Nosotros el DAO se puede gestionar de manera pública o se puede gestionar también de manera privada. Se puede customizar de varias formas. Nosotros hoy internamente lo usamos mucho más que nada como para presentar distintos tipos de propuestas, si se hace algún viaje, si se hace algún desarrollo y alguna gestión. Y también todo lo que tiene que ver con bueno, sistemas automatizados de tesorería, desarrollos y, bueno, automatizaciones que más se pueden ir gestionando, ¿no? Dentro del DAO se puede emitir un token de gobernanza que puede ser usado como un token para validar las votaciones que se implementen dentro del sistema, y en base a esas reglas se pueden definir dentro de cada contrato para que se activen o se ejecuten distintas cosas dependiendo de las condiciones que nosotros queramos que se ejecuten. Dentro de lo que es el sistema de la simplificación, básicamente lo que implementamos también es el sistema para que ustedes puedan gestionar la carga, la gestión, la administración, el aviso de notificaciones a los clientes, bueno, en las distintas estadios de la reglamentación. Y no solamente esto es primero para el área de obtener la primera licencia o de ayudarlos a tener un soporte digital que los ordene para llegar a tener la licencia, sino que también luego les ayuda a mantener las certificaciones o seguir manteniendo la licencia a lo largo del tiempo y poder ir todos los años presentando los análisis de ciberseguridad, presentando los documentos, las declaraciones juradas. Y estamos también trabajando en una tercera instancia que va a ser todo el proceso también para el sistema de emisión y tokenización
real estate para que también se pueda trabajar directamente ya como desarrolladora o inmobiliaria o persona que tenga el deseo de generar su tokenización, también lo puede hacer a través de su plataforma. Bueno, dentro de lo que es el token, hoy podemos emitir, bueno, son multi-chain en muchísimas blockchains. En particular, nosotros hoy tenemos el token de Blocky en lo que es la blockchain de Polygon. Estamos actualmente en lo que es en la testnet. No salimos a producción por cuestiones de que no nos interesaba tampoco hacer una oferta pública ni nada de eso, sino es más que nada en gestionar lo que es el desarrollo y la producción. Pero bueno, también se puede integrar a un montón de cosas. No se puede llevar a lo que es el DAO también, se puede generar la integración de un token externo al DAO o de un token específico también para usarse dentro de la gobernanza o de pago y demás. Y bueno, dentro de lo que es el desarrollo de blockchain para infraestructura, contamos también con lo que es la wallet. Podemos integrar también la billetera para la gestión de NFTs, de tokens, bueno, de recibir pagos, enviar, hacer transferencias. Bueno, en distintas blockchains hoy tenemos para la billetera para que se pueda integrar con Ethereum, con Polygon, con Base y con Arbitrum y Bitcoin. Así que bueno, eso, un poco más de lo que que lo que ya tenemos hoy, que se puede implementar también de manera white label para cualquier plataforma. Y bueno, es un poco también la propuesta que nosotros llevamos como socio tecnológico a los proyectos o los estudios que trabajamos. Ahí ya creo que le dejo el paso a Berna, que va a hablar un poco más de todo el registro de la CNB y bueno, y algunas cosas más. Gracias, Lucas, querido. Creo que va Mailena ahora. May, perdón. Bueno, gracias, Lucas. Bueno, el concepto de LegalTech, una mini definición en realidad previa a enfocarnos un poquito más en la propuesta de servicios de la empresa. Nosotros nos gusta diferenciar el concepto de LegalTech que desarrollamos y que estamos de alguna manera implementando y proponiendo desde Blocky, porque no somos una empresa que necesariamente se dedica a automatizar ni a implementar tecnología en estudios jurídicos, sino más bien una empresa dedicada al respaldo jurídico y estratégico en cualquier industria, de cualquier nicho, que quiera embarcarse en lo que es la implementación de una tecnología de vanguardia como puede ser blockchain, ¿sí? Entonces, esa diferencia, hoy hay muy poquitas o casi nulas empresas que tengan esta propuesta desde la perspectiva de LegalTech. Todas las que podemos encontrar hoy en el mercado se abocan más bien a la automatización de procesos y nosotros en realidad lo que hacemos es darle respaldo y un acompañamiento sólido en todo el proceso a aquellas empresas de distintos nichos, de distintas industrias, que quieran justamente empezar a implementar alguna tecnología o innovar incorporando alguna tecnología de vanguardia dentro de su empresa, ¿sí? Ya sea empresas que nacen nativas con esta intención, como sabemos hoy hay un crecimiento constante de protocolos blockchain, de empresas que nacen nativas en blockchain, y si no, empresas más bien tradicionales que de a poquito necesitan y desean empezar a mutar a otro tipo de modelos más tech, porque el mercado lo va también post pandemia así requiriendo, digamos, ¿sí? Así que bueno, esta pequeña diferenciación macro de lo que es para nosotros el concepto de LegalTech. Pues, respecto a nuestra propuesta específica, hoy nosotros estamos en el mercado con 6 servicios en concreto. Voy a hacer un repaso rapidísimo para no demorarlos demasiado, porque sé que estamos cortitos de tiempo. Pero tenemos fundamentalmente lo que es nuestro servicio, nuestra site de tokenización, que es el acompañamiento a toda aquel empresa o proyecto que quiera justamente tokenizar, hoy obviamente con la antesala de lo que va a ser todo el registro de PCAB y demás, necesario, pero desde el punto de vista de la conceptualización, desde el dictamen jurídico y la implementación tecnológica, ¿sí? Tenemos el servicio propiamente que nosotros llamamos de tokenizar un activo. Después, obviamente,
y como ha pasado en casos hasta el día de hoy con clientes, la tokenización se concreta o no dependiendo de cómo se cumplimentan un montón de instancias que hay dentro del servicio y que es importante que se vayan justamente superando de forma favorable por parte del cliente, si no, obviamente no se concluye en una tokenización exitosa, es un proyecto que por alguna razón no llega a su fin exitoso. Pero bueno, de eso va un poco también la función de Blocky en el acompañamiento del cliente, ¿sí? Acá abrimos la puerta a otros dos servicios que a mí me gusta un poco explicarlos en conjunto, que es la asesoría Legal Chain y Legal Tech, porque básicamente es el mismo servicio de consultoría, pero que decidimos dividirlo en justamente qué tecnología es la que quiere implementar la empresa o el proyecto. Por un lado tenemos lo que es Legal Tech, cualquier tecnología de vanguardia, como puede ser, por ejemplo, IA, o Legal Chain, que ya tiene que ver con algún proceso asociado a blockchain, como, no sé, certificación, trazabilidad, tokenización o cualquier otro, pero ya hablando de tecnología blockchain exclusivamente, ¿sí? En ese caso estaríamos parados sobre una site de asesoramiento Legal Chain. Si se trata de cualquier otra tecnología de vanguardia de las que podemos encontrar hoy, ya estamos más sobre un asesoramiento Legal Tech, obviamente que en términos de cumplimiento normativo y de asesoramiento legal y jurídico tiene otras implicancias, entonces por eso decidimos diferenciarlo. Por el otro lado, el servicio de gestión corporativa, que obviamente abarca desde la constitución societaria hasta la inscripción, hoy obviamente también con el foco o el énfasis en ser un PCAB, así que hoy tenemos más determinado qué tipo de organización, digamos, debemos constituir y cómo operar, ya que tenemos este nuevo marco normativo y el acompañamiento de esa constitución societaria en términos de PCAB también está contemplado en uno de nuestros servicios. El desarrollo de Legal Onboarding, obviamente, desde el punto de vista nuevamente tanto conceptual como de desarrollo tecnológico, donde podemos como empresa ayudarlos a diagramar lo que puede llegar a ser una pasarela de KIC, ¿sí? O AML, que son procesos justamente que hoy que exige la normativa que se cumplan, que es justamente conocer al cliente y hacer de forma rigurosa el proceso de incluir un cliente, ¿sí? a mi cartera de clientes como empresa, ¿no? Hay normativas que determinan cómo tiene que ser este proceso de incorporación de un cliente y muchas veces cuando la propuesta de esa empresa es virtual, es toda una pasarela que debe desarrollarse y programarse para colocarse, por ejemplo, en un sitio web. Entonces, de eso se encarga también Blocky. Y por último, el servicio de evaluación de empresas, donde también es todo un proceso de estudio y análisis de la empresa o del proyecto del cliente, para arribar en un valor económico de esa empresa y no solamente conocer cuánto vale mi empresa o de qué manera puedo vender participaciones o acciones de mi empresa, a qué valor, sino también de cuál es por ahí la situación de la empresa frente a que es algo que pasa mucho cuando hablamos de protocolos blockchain, frente a la búsqueda de un capital semilla o de la presentación frente a un fondo de inversión, por ejemplo, cuando uno quiere o necesita, mejor dicho, para poder expandir ese proyecto, juntar capital o reunir algo de capital externo para poder empezar a escalar, materializar, desarrollar, invertir en tecnología y demás. Entonces, muchas veces cuando hablamos de protocolos muy recién que están comenzando, dando sus primeros pasos, ideas que están tratando de tomar forma, este es un servicio que los ayuda mucho a posicionarse y a poder justamente pasar una etapa de materialización y de concreción de muchas cosas, ya dejando atrás y cerrando lo que es la etapa de conceptualización, ¿sí?
Bueno, por aquí un breve recorrido, obviamente dudas y consultas específicas sobre esto los podemos, obviamente, y con gusto lo haremos por privado, pero en principio hasta acá para no extendernos más. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias por estar más de 1 hora y media, así que felicitar al equipo. Cualquier duda, saben que estamos a disposición. Agradecerles. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere hacerla, estaría bueno que levante la mano nomás. Así que bueno. Leo, déjame contestar específicamente una pregunta puntual que fue sobre el área y la temática que traté yo. Preguntaron por qué no incluimos a Paraguay. De hecho, en realidad fue un resumen lo que hice del estado de situación. Paraguay es una realidad muy interesante. En este momento Paraguay viene con un ligero retraso en la implementación de su ley sobre criptoactivos. Tiene una CENAD, Comisión Nacional de Activos Digitales. Acaba de firmar en febrero o marzo un acuerdo con El Salvador para el control de lavado de activos y si se quiere, un incremento en la normativa para regular esas situaciones. Pero si hago un análisis muy simple, es porque todavía no pudieron implementar la normativa específica sobre cripto. Vienen algo retrasados y de hecho ese retraso puntual generó un incremento del movimiento de criptoactivos informalmente, y esto es lo que llevó a que trataran de llegar y arribaran a este acuerdo con la CENALAD y el SENAD propio. O sea, la CENALAD, que es tiene una sigla un poco más larga, pero bueno, que es el departamento específico apuntado al control y evitar lavado de activos, y el gobierno de El Salvador. Y sobre ese punto adicional, sí hay que aclarar que el Paraguay tiene una normativa bastante avanzada con respecto a lo que es el minado propio de criptoactivos. Aclaro esto porque sí, es verdad, es un detalle, pero bueno. Bien. Voy a hacer, gracias Bernardino, voy a hacer también una respuesta a Karina Pedra. Dos respuestas medio en conjunto, rápido, como para que se pueda llegar a entender. También seguramente Andrés va a ampliar, pero básicamente la negociación, o sea, en sí de los valores negociables, tienen que hacer a través de un proveedor de servicios activos virtuales dentro de la 1058, y siempre va a estar dentro de este modelo, digamos, de negocio. No se puede llegar a separar de la PCAB, porque si no, justamente se está ingresando en otros exchanges que no están regulados, y no se va a permitir ya desde la propia emisión de la representación digital. Es decir, que no está la posibilidad de transferir ese activo a una billetera que no sea dentro de las que están registradas como proveedores de servicios activos virtuales dentro de la propia Comisión Nacional de Valores. Andrés, no sé si querías aportar. Sí, justamente, de ahí la importancia de la PSAB y entender que justamente la normativa prevé la existencia justamente por parte de la PSAB, la creación de plataformas digitales, de aplicación para poder justamente negociar, pero siempre tiene que estar inscrito en la órbita, tienen que estar inscritas en la órbita de la CNB como protección también al inversor. Y también, Karina, preguntabas, por ejemplo, por las bolsas de valores, bolsas y mercados argentinos, si están vinculadas con la blockchain. Justamente no están vinculadas con la blockchain. Eso es importante, por eso no hay una colocación primaria tokenizada todavía, sino que se trata aún en este estado y propuesta una representación de lo que ya existe, del título cartular, del valor negociable. Justamente no pueden coexistir en simultáneo, o sea, puede coexistir en simultáneo una representación, pero siempre se tiene que bloquear para mantener la cantidad de valores negociables emitidos. De ahí a que su representación sea en blockchain, o sea, a través de un token, o en forma tradicional, es otra cosa. Son dos formas de representación, pero siempre sobre la misma cantidad, el mismo derecho o el mismo activo o el valor negociable que estemos hablando. No se crean dos valores negociables distintos. Eso quería aclararlo y es importante. Sí, gracias, Andrés. Después también, no sé si Lucas querés comentar o Leo, acerca del PUAP, que está también disponible. Ahí Lucas en los comentarios. Sí. Ya está disponible si lo quieren hacer el mint de su participación con POAP. La frase secreta en la aplicación es blocky-legal-tech. Ahí lo ponemos de vuelta por las dudas en el chat, pero bueno, el que quiera sacar ahí también y hacer el mint de su certificado.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar dando más charlas de lo que es blockchain para empresas. Vamos a volver a hablar sobre estos temas. Así que les agradezco a todos por estar. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias a todos. Saludos.